Yo me llamo Domingo Daga Ruiz, soy intensivista y coordinador sectorial de trasplantes de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla. Y bueno, y actualmente nos encontramos en el Hospital Regional de Málaga, que es digamos, el centro de referencia de todo nuestro sector. Bueno, realmente la historia empezó antes. Es decir, yo ya desde pequeño tenía claro que quería ser médico y no sé exactamente por qué, porque en casa no había nuestro ambiente no era sanitario. En mi casa había militares, pero no había médicos. Pero bueno, yo de pequeño lo quise hacer y cuando terminé la carrera, cuando terminé medicina, me especialicé en medicina intensiva, pues porque fundamentalmente me gustaban las máquinas y la tecnología sanitaria, el soporte vital, los respiradores y tal. Y bueno, y terminé la residencia, empecé a dedicarme a intensivos como un intensivista de la unidad y al poco tiempo empecé a tener relación con el mundo de la donación y el trasplante y realmente encontré que eso era lo que a mí me gustaba dentro de mi carrera profesional, el mundo de la donación y del trasplante y empecé a dedicarme allá por finales de la década de los 90 a este mundo y desde entonces estoy aquí. La clave del éxito son muchas patas de un banco. Yo diría que fundamentalmente tres. Fundamentalmente es que tenemos un país con un sistema sanitario universal y sostenido con impuestos, ¿no? Es decir, un sistema sanitario de ámbito europeo. El segundo pilar, sin lugar a dudas, ha sido la organización que tenemos en España y dentro de esa organización el coordinador de trasplantes. Es decir, que el coordinador de trasplantes es la figura sobre la que va a pivotar todo este mundo y ha sido en gran parte el secreto del éxito. Y la otra pata, sin lugar a dudas, es el compromiso de toda una sociedad, de toda la sociedad española, que desde hace ya muchos años tuvo claro que la apuesta por la donación y el trasplante era una cosa tremendamente importante, hasta tal punto que España somos líderes desde hace ya muchísimos años, en gran parte porque su sociedad ha tenido un compromiso con este mundo de la donación y el trasplante absolutamente solidario. Como tú has dicho, el proceso de donación es un proceso largo que empieza por la detección del posible donante y que acaba finalmente con el trasplante de los injertos en los distintos receptores. Y dentro de todo ese proceso, que es un proceso fundamentalmente médico, en donde se evalúan una serie de pruebas, se hacen diagnósticos sofisticados, hay un eslabón de toda esa cadena que es la relación con las familias. Una relación que, como tú dices, es una relación humana, una relación clínica que se establece entre una familia que acaba de perder un ser querido y un profesional cuya primera misión fundamentalmente es ayudar a esa familia a vivir ese duelo, esa parte inicial del drama que están viviendo de una forma, digamos, más asumible. Y dentro de ese entorno de relación, de ayuda, dentro de ese entorno de intentar comunicarle y de intentar asumir entre la familia y el médico la situación que estamos viviendo, incorporar la donación, incorporar la posibilidad de donación dentro de esa fase final de la vida. Ese es básicamente el esquema general. Pero lo que sí te puedo decir es que después de tantos años de dedicarme a esto, yo ya llevo casi 20, de todo el proceso realmente el más interesante para mí es hablar con las familias, porque sin lugar a dudas he aprendido muchísimo de todas las familias con las que he hablado y todas me han dado auténticas lecciones de humanidad, de solidaridad y de valores que uno tiene que verlos y palparlos para muchas veces no desmotivarse, ¿no? Y sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Y realmente hay mucha gente buena. La sonrisa es una parte clave del proceso de relación humana. Es decir, si tú estableces una relación con otra persona con un semblante sonriente, es decir, de una forma amigable, la relación, ¿no? La relación no verbal, ¿no? Cuando hablamos la gente que entiende de comunicación y los profesionales hablamos de la relación verbal y no verbal, muchas veces comunicamos muchísimo más de una forma no verbal que verbal. Y esa postura, esa gestualidad con la cara, esa sonrisa, allana muchísimos caminos. Pues como usted dice, he vivido multitud de historias. He entrevistado a muchísimas familias a lo largo de mi vida profesional y en general todas las familias, como te decía antes, te acaban enseñando cosas. Es verdad que a lo largo de tantos años hay determinadas familias, determinadas personas que te dejan una impronta muy grande en tu vida, ¿no? Y que te marcan de alguna forma y te condicionan y te modifican la forma de ver el mundo. Así a bote pronto, pues fíjate, te recordaré lo digo porque además es conocido, ¿no? En Málaga hace un par de años creo ya, ¿no? Hubo un chico joven con 22 años que, bueno, pues que
a la salida de un bar de madrugada, pues en una reyerta que estaba al lado, donde él no participaba, intentó mediar en esa reyerta y, bueno, y le dieron un golpe y falleció, lo mataron. Este chico ingresó en uno de los hospitales de Málaga y falleció en una condición que hacía posible la donación. Tenía una lesión cerebral muy grave, acabó haciendo muerte encefálica y se planteaba la opción de donar. Era un donante que además, desde el punto de vista de la donación, es lo que llamábamos antes un donante ideal. Era una persona joven que no tenía enfermedades previas, que había muerto de una forma violenta y que todos sus órganos funcionaban extraordinariamente bien. Pero claro, estábamos en una situación que es la más difícil y es entrevistar a unos padres para solicitarle los órganos de un hijo, ¿no? Ese es el peor escenario de entrevista familiar que nos podemos encontrar, ¿no? Darle una mala noticia a un padre sobre su hijo. Bueno, pues cuando me acerqué a su familia y empecé a hablar de la comunicación de la mala noticia, de la situación de muerte, directamente su familia, su madre, su padre, me ofrecieron la posibilidad de donar. No le tuve que plantear la opción, ellos fueron los que espontáneamente me dijeron que su hijo, que lo conocían y que a lo largo de su vida ya había ayudado, en concreto a su hermano, cuando era pequeño había donado médula para que su hermano superara una enfermedad grave que tenía, pues que evidentemente ese niño ya desde muy pequeño había expresado sus valores y su forma de ser y que en esa etapa de la vida que había fallecido de una forma tan dramática, él evidentemente quería seguir cumpliendo esos valores con los que había vivido, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues espontáneamente donaron. A mí aquello, como podrás comprender, era una cosa que me llamó poderosamente la atención. Yo tengo hijos, entonces solamente intentar ponerte en el lugar del otro te genera tal conmoción que una respuesta de ese tipo me dejó absolutamente perplejo. Bueno, después de muchos años con esa familia sigo teniendo una relación extraordinaria y sigo maravillándome de la bondad de una gran parte de la gente que nos rodea. Pues mi visión sobre la vida la han cambiado radicalmente. Es decir, yo todos los días cuando me levanto soy consciente de que puede ser el último y intento aprovechar los minutos del día al máximo. Y es algo que además intento hacerle ver a toda la gente que me da oportunidad de hablar de estos temas. Es decir, el que seamos conscientes de nuestra caducidad, el que seamos conscientes de que la muerte es una parte más de la vida y el intentar hablar y asumir esa parte final de nuestra vida, incorporar valores dentro de eso, de esa fase final, me parece fundamental. De ahí el esfuerzo que hacemos a diario con nuestros enfermos, con las familias de esos enfermos, en intentar transmitir la importancia de hacer una planificación vital y de incorporar dentro de esta planificación vital, dentro de esto, digamos, de este testamento vital, la opción de donar los órganos y los tejidos no una vez que fallecemos, ¿no? Porque es la forma, digamos, más virtuosa de acabar un ciclo vital, al menos a mí así me lo parece. Pues lo primero es creerme lo que hago. Es decir, el primer paso para dedicarse a una tarea como la que nos dedicamos los coordinadores de trasplantes es que tenemos que tener un compromiso absoluto con nuestro trabajo. Tenemos que entender la enorme responsabilidad, como tú dices, que hay detrás, tenemos que tener una formación exquisita, tenemos que estar continuamente poniéndonos al día porque las innovaciones y los cambios científicos y tecnológicos que se producen en el mundo de la medicina y también en el mundo de la donación y el trasplante pues son muy frecuentes y además preparándonos desde el punto de vista emocional para enfrentarnos a situaciones que son tremendamente difíciles. Y esa preparación se hace intentando establecer relaciones humanas con las personas con las que hablamos, intentando ponernos en su lugar, intentando llegar a esa parte humana de la medicina que no podemos olvidar nunca. Y bueno, y es verdad que dentro de esas relaciones hay cicatrices, hay muchas enseñanzas y hay muchos conceptos que no se te olvidan nunca. Pues yo diría a la sociedad, fíjate, algo tan sencillo como que nos los planteemos, es decir, que pensemos en esa situación, que no pensar en la muerte en la sociedad donde vivimos, en las sociedades, pues no es fácil. Las personas, enfrentarte a la muerte es una cuestión que nos desagrada, pero que es una cuestión absolutamente inevitable, que intentamos que la medicina y los médicos intentamos cada día más, además de cuidar y de favorecer que una gran cantidad de enfermedades tengan la posibilidad de curación y que las personas sobrevivan y hagan una vida larga, al final de nuestra vida tengamos una muerte digna y dentro de esa muerte digna y dentro de esa fase final de la vida deberíamos todos plantearnos la opción de donar, la opción de dar un regalo de vida a otras personas que no tienen otras alternativas
y que, como te decía antes, la muerte es la única, digamos, la única certeza que tenemos en el momento de vivir, y incorporar dentro de esa fase final esa opción de donación, yo creo que lo único que hace es engrandecer nuestra experiencia personal, hablar de nosotros de una forma muy especial y ayudar a vivir a otras personas y que tengan una segunda oportunidad. Es decir, que a mí me parece una cosa tan absolutamente lógica que el estar en contra es lo que yo creo que habría que explicar, ¿no? Habría que intentar explicar a las personas que no quieren por qué no lo quieren ser, porque es probable que detrás de ese no hay una serie de creencias y de malos entendidos que con información la inmensa mayoría de las veces se solucionaría.